Hola a todos, bienvenidos a By the Deep Podcast. En esta ocasión tenemos una entrevista muy pero que muy especial porque tenemos aquí a Antonio Fernández, que es el CFO de Greenalia. Lo conocí personalmente en Madrid y bueno, me explicaron más o menos cómo tenían el proyecto y la verdad es que me pareció alucinante. Así que hoy ha accedido a venir aquí con nosotros, así que Antonio, si te puedes presentar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a vosotros por invitarme y, bueno, y por dejarme presentaros en qué consiste el proyecto de Greenalia. Y bueno, como siempre también tenemos aquí a Albert. Buenas. Pues bueno, así que empezamos ya, si os parece. Si te parece, Antonio, nos haces una pequeña introducción sobre qué es Greenalia, qué proyectos tenéis, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pues Greenalia, nosotros nos definimos como un IPP puro. IPP es un acrónimo de las siglas en inglés que lo que quiere decir productor de energía independiente, ¿no? Independent Power Producer. Fundamentalmente, nosotros lo que hacemos es producir energía. Producir energía a partir de fuentes renovables. De hecho, somos multitecnología, de los pocos productores de energía que somos multitecnología. Tenemos proyectos en el ámbito de la biomasa, a partir de un residuo forestal, que eso se quema y produce energía. También tenemos proyectos en el ámbito de la energía eólica, con aerogeneradores, y también proyectos en el ámbito de la solar fotovoltaica. Nosotros, cuando decimos IPP, quiere decir que nosotros no hacemos la construcción, no hacemos el mantenimiento, no hacemos ningún tipo de servicio, sino que desarrollamos los proyectos desde el primer papel hasta montar el parque, lo cual puede suponer desde 2 a 10 años fácilmente. Y además mantenemos el proyecto durante toda su vida útil, sean 25 o 30 años, somos el propietario y lo explotamos. Por lo tanto, eso es lo que identificamos y cómo nos definimos a nosotros mismos cuando decimos como un IPP. Y si puedes explicar más o menos cuántas plantas de biomasa tenéis o cuántos molinos de viento o algo así más o menos. Bueno, nosotros ahora mismo, y me tengo que referir, nosotros vamos a presentar los resultados de cierre del 2019 el próximo 15 de abril. Uh-huh. Estáis todos invitados y de hecho, bueno, pues haremos un pequeño webcast de presentación, os mandaré una invitación. Genial. Pero mientras no presente estos resultados, tengo que referirme a la última información pública de octubre del año pasado, que fue cuando presenté el primer semestre de 2019. Sí. Por aquel entonces teníamos un pipeline. Un pipeline quiere decir los proyectos en cartera que estamos desarrollando de 2,3 gigas. De esos 2,3 gigas, bueno, pues están en distintos estados, ¿no? Hay proyectos que están en la fase inicial de tramitación, hay otros cerca de 1,4 gigas. 1,4 gigas significa 1.400 megas que tienen ya permiso de acceso a red concedido. Uh-huh. Y luego, fundamentalmente, en la parte más operativa, tenemos ya en marcha y funcionando una planta de generación eléctrica con biomasa de 50 megavatios, que es junto con otra que hay en el sur, la más grande de España. Y además, actualmente también tenemos un parque eólico en la zona de Miñón de 24 megavatios también funcionando. Ajá. Posiblemente el mes que viene, a finales de abril, principio de mayo, pondremos nuestro segundo parque, el de Eurol, que está finalizando la construcción, pues lo pondremos en funcionamiento. Por lo tanto, es mucho pipeline y con distintos estados, ¿no? Hay una parte que está en operación, otra parte que está a punto de estarlo, otra parte que estamos finalizando el desarrollo y otra parte en un desarrollo incipiente. Uh-huh. ¿Y por qué decidís centraros en fotovoltaica, eólica y biomasa y no, por ejemplo, otro tipo de energía? ¿O una central de gas? Bueno, primero porque la respuesta fundamentalmente nosotros lo que hacemos es utilizamos los recursos que tenemos en nuestra tierra. Fundamentalmente son el viento y la biomasa, en este caso biomasa forestal. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo con inversores que cuando vengan a vernos a Galicia que miren por la ventana del avión y que lo que van a ver a través de la ventana, lo único que van a ver va a ser monte de eucalipto y aerogeneradores. Entonces, eso es lo que hacemos realmente. Aprovechamos los recursos naturales que nos da nuestra tierra. Por eso nuestra cartera se basa principalmente en eólica, onshore y en biomasa. Es cierto que, bueno, al hilo y aprovechando un poco esta ola de desarrollo de nuevos proyectos, también nos hemos introducido en la parte fotovoltaica. En este caso no son en Galicia, sino son más bien en la zona del sur y en el Levante. Uh-huh.
Bueno, estamos un poco presentes en todas. Cada una de las tecnologías tiene unas bondades y unas desventajas, podemos decir. Hay algunas que la tramitación es más fácil. Hay otro y eso es positivo, pero a su vez eso puede ser negativo porque significa que hay menos barreras de entrada. Claro. Entonces, cada una tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Nosotros le damos mucho valor a tener un portfolio diversificado y el hecho de que pueda haber algún riesgo futuro, como que en determinadas horas del día se canibalice la oferta porque haya mucha oferta concentrada, pues nosotros tendremos otra tecnología. En cambio, eso no nos permite o no nos impide ahora seguir tramitando a una velocidad importante, ¿no? Y en cuanto a por qué estamos en estas tecnologías y no en otras, bueno, nosotros estamos fundamentalmente y en 100%, en la totalidad, en energías renovables, y es cierto que hay otras renovables, pero bueno, estas son yo creo que las más rentables a día de hoy, ¿no? ¿Las más rentables a nivel global o solo enfocado en España? Bueno, de momento solo estamos enfocados en España. Es cierto que tenemos alguna filial en Portugal, pero de momento solo estamos enfocados en España. Bien. Y si nos puedes explicar, como ya has tocado un poco el tema de las dinámicas competitivas del sector, cómo se afectaría la nueva entrada de nuevos jugadores en el sector renovable, y si tenéis algún competidor en que os esté erosionando márgenes, si veis algún tipo de presión o cómo veis la dinámica competitiva. Este sector no funciona como un sector normal, ¿no? O sea, nosotros no, por ponerte un ejemplo, nosotros no vendemos sillas y si mi competidor vende sillas más baratas, a mí me afecta. O nosotros no decimos vamos a abrir un nuevo mercado o vamos a lanzar un nuevo producto. No, esto no funciona así. Realmente nosotros vendemos toda la energía que producimos, por lo tanto no existe una competencia desde el punto de vista, vamos a decir, conceptual, ¿no? O histórico de competencia. Es cierto que sí que hay un impacto en cuanto a que si hay más competidores vendiendo a la misma hora, hay más oferta y, por tanto, por definición, si hay más oferta para una demanda constante, el precio baja. Por lo tanto, sí que podría existir un impacto indirecto de que si hay mucha más competidores, yo podría capturar menos precio. Pero desde el punto de vista de ventas, como unidad producida, yo voy a vender todo lo que produzca. En realidad es esta característica de no tener, entre comillas, riesgo comercial, la que permite que este tipo de proyectos tengan unos ingresos recurrentes, unos ingresos asegurados, además a largo plazo, a 25 o 30 años, y que permitan estructurar financiaciones como las que nosotros hacemos. Ajá. Porque eso es bastante interesante. ¿Cómo se otorgan los contratos y cómo se negocian? Bueno, yo diría hay dos tipos de contratos o hay dos líneas, digamos, de desarrollo. La primera está la propia concesión de la instalación, por decirlo así. Por ejemplo, en un parque eólico. En un parque eólico tú tienes que obtener una serie de licencias, tienes que realizar una serie de trámites, tienes que asegurarte de que no causas un impacto medioambiental perjudicial, que no impacta en la fauna, no impacta en la flora. Bueno, hay una serie de requisitos fundamentalmente medioambientales, pero también de otra índole, sobre los que tienes que trabajar para asegurar que esa instalación cumple pues, con todos los requisitos y todas las características que exige la ley. Una vez cumples todos estos trámites y todos estos pasos, digamos que tú tienes una concesión. Técnicamente, en este sector se llama una autorización administrativa. Una vez que tú tienes esta autorización, puedes explotar la instalación. Y luego está el segundo tipo de contratos, que sería los que hacen referencia al régimen retributivo. Es decir, yo voy a explotar esa instalación, pero la puedo explotar vendiendo a mercado, lo cual estoy sujeto a variaciones de tipo de precios. Lo puedo explotar a través de un derecho que me otorga una subasta, con lo cual puedo vender a un precio fijo. Lo puedo explotar a través de un PPA. Un PPA no es más que un contrato de un acuerdo de venta a largo plazo, un bilateral. Yo puedo con cualquiera de vosotros, con una empresa o con una comercializadora, venderle la energía directamente a ellos a un precio definido. Entonces, dependiendo de la estrategia que yo tenga, de la tecnología que yo tenga, puedo ir a mercado con un acuerdo directo o con una subasta. Y son dos cosas distintas. Una cosa es tener la autorización que te permita explotar el parque y la otra cosa es cómo lo vas a explotar. ¿Y estáis vendiendo más a spot o por contratos? Bueno, de los dos proyectos que tenemos ahora mismo en funcionamiento, el primero de ellos, la planta de biomasa, ese tiene un derecho retributivo de subasta que fundamentalmente lo que nos da es un precio fijo a 25 años para una cantidad de energía producida determinada.
Es cierto que ese precio puede variar en un más o menos 5%, pero en esencia es un precio fijo. Y el segundo proyecto, que serían los 5 parques eólicos, el cual uno ya está funcionando y los otros 4 se están construyendo, esos van a mercado totalmente. Van a lo que tú llamas spot, nosotros le llamamos merchant, pero eso quiere decir que vendes al precio de energía de cada hora. Entonces, bueno, eso es una estrategia que no es absoluta. Depende un poco del proyecto, depende un poco de la tecnología, depende un poco del recurso, del factor de carga, del apuntamiento. Bueno, no es una decisión que por decreto digas voy a ir siempre así o voy a ir siempre de una u otra manera. Y por el tiempo en que tardáis en obtener estos contratos de tipo 1, ya que pueden haber retrasos de la administración, imagino, ¿cómo os afectaría si hay esos retrasos? ¿Cuál es el tiempo medio que tardáis en tener esos contratos? Es cierto que es casi, te diría que la parte más compleja de toda la cadena de valor es precisamente la tramitación, ¿no? Al final, yo siempre explico, cuando aquellos que vosotros que estáis acostumbrados a ver varios negocios y varias empresas, pues pensar en un parque eólico, en un aerogenerador, y entonces pensar y decir ahí, ¿quién es el proveedor? Prácticamente no hay proveedor, es el viento, ¿no? ¿Quién es el cliente? Prácticamente no hay cliente, ¿no? Produces todo lo que vendes al sistema o al Estado. Prácticamente no hay personal y el que tienes es un mantenimiento muy razonablemente barato que normalmente lo hace un tercero. Por lo tanto, ¿dónde está la complejidad en un negocio en el que verdaderamente pues, no tienes que gestionar proveedores, gestionar clientes, gestionar personal? La tecnología es madura ya a estas alturas, la capacidad tecnológica o el conocimiento de los ingenieros es maduro a estas alturas. Bueno, pues precisamente está en llevar ese proyecto a lo que nosotros decimos ready to build, ¿no? De llevar a ese proyecto con todos los permisos necesarios para ponerlo en marcha. Ahí es donde está el cuello de botella, ahí es donde está el valor añadido. Y eso es tremendamente complicado. Evidentemente, pues si hay retrasos en las administraciones, tendrá un impacto en el proyecto, pues puede ser, pero también es cierto que ese retraso no es material en términos de valoración. Al final aquí estamos hablando de proyectos a 25 o 30 años con ingresos recurrentes y regulados. Por lo tanto, si tú, que me consta que sabes hacerlo, haces un descuento de flujos para calcular cuánto vale cada uno de mis proyectos, en realidad que ese descuento de flujos lo hagamos empezando hoy o lo hagamos empezando dentro de 3 meses o lo hagamos empezando dentro de 3 meses no va a tener un impacto material en la valoración. Tú sigues manteniendo los 25 años, simplemente los desplazas 3 o 6 meses. Por lo tanto, apenas estás perdiendo valor por mucho que te retrasen la tramitación, ¿no? Bueno, pero donde eso... sí valores y si no llegas a ponerlo en marcha, ahí sí que se perdería valor. ¿Y se podría dar ese caso? Bueno, se podría dar ese caso, nunca se ha pasado, pero efectivamente no todos los parques son realizables, son ejecutables. Si haces un parque en una reserva natural, pues evidentemente no lo vas a sacar adelante. Sí. Y bueno, ese tema que hemos hablado de que, bueno, se pueden alargar los contratos dependiendo de la administración, sí que podría afectar un poquito por el tema del pago de la deuda, en que si por algo se define Greenalia es porque tenéis pero muchísima deuda. Y eso puede ser algo que inicialmente asuste a los inversores. Así que si me puedes explicar cuál es el motivo de que Greenalia tenga tanta deuda y más o menos explicar el coste medio de la deuda, qué vencimiento, etcétera, etcétera. Sí, bueno, a ver, lo que hay que entender fundamentalmente es que estos proyectos, como tienen estos ingresos regulados, permiten estructurar financiaciones muy apalancadas. En realidad no es, o sea, la deuda no es ni buena ni mala en sí mismo, ¿no? Depende qué deuda y para qué. Esta deuda es una deuda sin recurso. ¿Qué quiere decir que es sin recurso? Que la única garantía que se pone dentro del marco de la financiación es el propio proyecto. Es decir, si el proyecto cayese, no afectaría a Greenalia. No existen garantías corporativas o no existen garantías reales más allá que el propio proyecto. ¿Cómo es esta deuda? Pues se trata de una deuda a muy largo plazo, generalmente entre 15 y 17 años, suele ser construcción más 15, y es una deuda que está en el entorno del 2-3%. Por lo tanto, si estamos hablando de una deuda a 17 años al 2,5%, ¿esa deuda es buena o es mala? Eso, tener una deuda de esas características y en mucho volumen, lo que significa es que lo que estoy es multiplicando la TIR de mi equity, porque con muy poco equity soy capaz de hacer muchos proyectos. Entonces, en la medida, por supuesto, que el proyecto sea capaz de pagar la deuda, que de eso ya se ocupan los bancos. En la medida, por supuesto, en que esa deuda sea de mercado. Pero en la medida en que esa deuda esté bien estructurada y me permita a mí aportar el menor equity posible, lo que estoy haciendo es maximizar la rentabilidad que yo obtengo con ese equity. Sí.
¿Y cuál suele ser la tasa interna de retorno de los proyectos? Bueno, eso depende de la tecnología, depende de tu estructura de capital. Al final, bueno, Sí. la TIR de proyecto, pues nos podemos estar hablando entre un 7 y un 10%. En algunas ocasiones más, cada proyecto es un mundo. Donde se dispara realmente es en la TIR del equity, ¿no? Hmm. Pero bueno, como digo, un mismo proyecto con distinta estructura de capital o con distintos recursos, pues evidentemente va a dar TIRs distintas. Cada proyecto es distinto. ¿Y qué objetivos tenéis a largo plazo con la empresa? ¿Cómo crees que va a evolucionar o qué planes tenéis? Bueno, nosotros tenemos un plan que se llama el 15100, lo presentamos en noviembre de 2018, hace ya año y medio. El plan 15100 significa poner 1 gigavatio de potencia instalada, es decir, 1000 megas, en 5 años vista, de 2019 a 2023, lo cual va a suponer un EBITDA de más de 100 millones de euros. Por Ese es nuestro giga. plan estratégico y es nuestro objetivo a 2023. Luego tenemos una visión a 2030 y en adelante, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, que es el principal marco contra el que nos comparamos y contra el que trabajamos de una manera inmediata. ¿Y de momento tenéis pensado abrir más parques eólicos o centraros más Sí, en bueno, dentro biomasa? de este plan, claro, este plan establece poner en marcha pues 1000 megavatios. Ahora mismo tenemos 74 funcionando, pues imagínate, ¿no? Sí, Queda mucho, sí. mucho por desarrollar. La idea es, tenemos acciones anuales, pues cada acción anual pues está entre los 150 y 200 megavatios que lo vamos a ir instalando progresivamente durante los próximos años. ¿Y no tenéis ninguna preferencia por algún tipo de energía de las que utilizáis? Bueno, sí, tenemos preferencia. Al final, en el caso, por ejemplo, de la biomasa no es rentable a precios de mercado y, por tanto, requiere una subasta. Por lo tanto, más que una preferencia, depende de que exista efectivamente ese concurso para poder poner los proyectos. En el caso de la eólica y la fotovoltaica, sí son rentables a precios de mercado. En cuanto a preferencia, pues como he dicho antes, ¿no? Cada una de ellas tiene sus bondades y sus desventajas. Nosotros tenemos un mayor portfolio eólico, posiblemente porque Galicia es una de las principales zonas de recurso eólico y es donde estamos basados y posiblemente pues tendremos mayor preferencia por la eólica que por la fotovoltaica, aunque veamos cierta bondad en la fotovoltaica. ¿Y qué dificultades podría haber en todo este proceso de expansión que tenéis pensado? ¿Veis alguna amenaza, aparte de, por ejemplo, esto de que no se puedan suceder esas subastas en el caso de la biomasa? ¿Veis alguna Bueno, amenaza así en nosotros el core del dentro de este negocio? plan no hemos incluido ningún proyecto de biomasa adicional al que ya tenemos funcionando, precisamente porque es una variable que no depende de nosotros y no vamos a comprometer el plan a una variable que no depende de vosotros. Respecto a amenazas o riesgos para conseguir el plan, bueno, yo creo que hoy en día, a ver cómo salimos, ¿no?, de esta crisis del coronavirus, pero hasta inmediatamente anterior a esta crisis, la financiación no era un problema. Como explicaba, la tecnología, la capacidad de los recursos humanos no son un problema. Por lo tanto, posiblemente el riesgo, podría haber un riesgo en las autorizaciones, ¿no? Ese sería únicamente el principio. Bueno, al final, uno lo que tiene que pensar es que en un entorno, y más ahora, ¿no?, viene mucho a cuento de la crisis que estamos viviendo y una de las palabras ahora que más se replica y que más se dice, que es la resiliencia del modelo de negocio, ¿no? Al final, pues viendo, como digo, la crisis en la que estamos, nos encontramos que esto es un sector estratégico, como es la producción de energía. Es un sector en el que lo que produces lo vas a vender. En algunos de los proyectos, como es en el caso de la biomasa, además, no depende de que haya una bajada de precio en el mercado, vas a vender a un precio fijo. Además, y en particular, nuestros proyectos son proyectos con un alto nivel de producción, de carga base, de capacidad, de apuntamiento. Y además, particularmente en Greenalia, tenemos unos costes de estructura y unos gastos de desarrollo muy, muy, muy bajos. Por lo tanto, estamos en un sector esencial y crítico, y dentro de ese sector, además, tenemos proyectos con muchísimo y con muy buen recurso y desde el punto de vista de compañía, pues una estructura muy eficiente. Con lo cual, aunque haya retrasos, es una cuestión coyuntural. Has comentado eso de los costes bajos. ¿Nos podrías explicar un poquito más en qué consiste? Bueno, no, fundamentalmente es que nosotros, muchos, te diría que la gran mayoría de los proyectos, posiblemente más del 80%, los desarrollamos desde el comienzo. Es cierto que hacemos algunas adquisiciones de proyectos en desarrollo, pero nuestra actividad principal es desarrollarlos desde cero.
Eso reduce muchísimo los gastos de tramitación y adicionalmente nosotros, bueno, pues tenemos una estructura de personal muy, muy ligera. Nosotros no somos una gran utility, somos un gran fondo. Nosotros en toda la compañía, el año pasado éramos 47 personas, a cierre de 2018, a cierre de 2019, pues estamos rondando la centena, ¿no? Incluyendo el negocio tradicional, incluyendo el negocio logístico. O sea, no, la parte de renovables es mucho menor, ¿no? Por lo tanto, es una estructura muy, muy ligera para tener un portfolio de varios gigas. Y bueno, si nos podrías también explicar las características que suelen pasar por alto los analistas y la mayoría de inversores, como por ejemplo ya hemos comentado un poco por encima el tema de la deuda, en que no tiene por qué ser mala si se usa bien, y al usarlo a un vencimiento de 15 años y a un tipo de interés tan bajo, pues no resulta un problema. ¿Qué otras características solemos ignorar los inversores de Greenalia y que en realidad hacen que sea una empresa mejor de lo que puede parecer por los simples números? Bueno, yo es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Hay que entender primero el sector, antes que la compañía, entender que esto es un sector regulado, es infra, por lo tanto hay un activo real detrás de cada proyecto, el riesgo comercial es bajo, la tecnología es madura, como he dicho, es un sector esencial, por lo tanto entender eso, que nosotros no es que vayamos a vender sillas a un nuevo país, ni es que vayamos a importar un producto sofisticado. Estamos produciendo energía y vendiendo todo lo que producimos. Y además, la clave de esto no es que nosotros seamos más listos que el resto, simplemente es que si el proyecto es bueno y tiene buen recurso, evidentemente los números van a ser mejores. Y para que el proyecto es bueno, hay que hacerlo donde verdaderamente se concentra el recurso. En el caso de la eólica en Galicia, en el caso de la fotovoltaica en el sur. Hay que entender la estructura de capital, porque es cierto que la deuda no es como la deuda en otras empresas. Aquí es una deuda sin recursos, una deuda más a largo plazo. Bueno, un poco la mezcla de todo, ¿no? Es cierto, desde un punto de vista de valoración, gran parte de las compañías de nuestros peers tienen un gran peso de su valoración, no solo en un descuento de flujos, sino en el valor de los activos que están en desarrollo. Es decir, la valoración de Greenalia no se puede hacer simplemente descontando los flujos de mi plan, o no se puede hacer descontando mis flujos actuales o pasados, porque yo tengo gran parte de mi valor concentrado en ese pipeline de varios gigas, que desde un punto de vista de asset value es un valor intrínseco que está ahí, que además es muy líquido. Yo puedo vender un parque y seguramente tendría bastante demanda. Es algo que se puede transformar en cash, por tanto, pero es algo que no está generando cash a día de hoy. Por lo tanto, hay que hacer una doble valoración. Por un lado, flujos de los proyectos y por otro lado, valor de los activos. Como una inmobiliaria. Más o menos, efectivamente. Al final, estos son proyectos de infra, ¿no? Si tú tienes un edificio que no estás explotando como arrendador, por ejemplo, no quiere decir que el edificio no valga nada. Y a día de hoy, porque Greenalia desde que se le cotizar 2017 ha ido espectacular en bolsa. ¿Crees que la valoración se ajusta a vuestros parámetros? O sea, no sé muy bien si te puedo yo hablar de valoración y tampoco sé si verdaderamente me corresponde a mí hablar de valoración. Lo que está claro es que al final, pues esto es sector infra, como he dicho, proyectos que tienen ingresos asegurados durante 25 o 30 años, un pipeline por desarrollar. Nosotros vemos mucho valor en compañías de este tipo, no solo en Greenalia, sino en compañías de este tipo, ¿no? Es cierto que nosotros desde la salida el 1 de diciembre de 2017, es decir, han pasado 2 años y 4 meses, nada, apenas 28 meses. La acción pues ha llegado a estar multiplicada por 6, ¿no? Ahora mismo salimos a 2,03, ahora mismo estamos a 7,40. El recorrido ha sido bueno, a pesar del bajón ahora por el coronavirus, el rendimiento sigue siendo muy bueno, pero bueno, yo creo que el valor está por llegar. Una vez que pongamos los proyectos en marcha, pues es una empresa que el año pasado cerró con un EBITDA que no llegaba a los 3 millones y en 2023 es posible que cierre con un EBITDA cercano a los 100. Bueno, entendemos que el valor está por llegar. Y yo tengo una pregunta que creo que se hace mucha gente y es ¿cómo es la vida útil de los activos? Una vez agotan su vida útil, que supongo que variará de activo en activo, ¿cómo se reciclan, por ejemplo, los parques eólicos o las placas solares? Bueno, habría que entender qué es lo que realmente estamos entendiendo por vida útil, ¿no? O sea, hay una vida útil, vamos a decir, dentro del modelo financiero, que es la que aceptan las entidades que financian el proyecto. Hay una vida útil desde el punto de vista de la garantía que da el tecnólogo, el proveedor de
la maquinaria, pero en realidad hay una vida útil, podemos decir, real. O sea, ¿hay parques funcionando que tienen más de 25 años? Pues me consta que alguno hay. ¿Eso quiere decir que la vida útil es más de 25 años? Pues posiblemente la vida útil real sí. Lo que ocurre es que llegado un momento, la tecnología avanza, particularmente en este sector, de una manera tan significativa que llega un momento que te merece más la pena hacer una repotenciación o una sustitución de la maquinaria original por tecnología nueva que te merece la pena hacer ese cambio, ¿no? O sea, lo que vas a ganar adicionalmente compensa los costes del cambio. Por tanto, es posible que, a pesar de que la vida útil estemos hablando de 25 30 años, es posible que incluso no lleguemos a consumirla porque merezca más la pena hacer un cambio de tecnología antes. ¿Y existe un proceso de reciclado o un valor residual por estos activos? Sí, bueno, o sea, no sé si te refieres en cuanto a rotarlos después, una vez que los No, desmantelas. como por ejemplo un barco, un tanker, que lo puedes desmantelar, lo envías a chatarra y ese es el valor residual del barco. Eso, o sea, no lo sé con exactitud, supongo que sí, pero no nos hemos visto en el caso ni nos vamos a ver en las próximas décadas. Es posible que pase como tú dices, pero lo desconozco. Y con el cash flow que generéis, o sea, porque nos has comentado que hay varios proyectos en pipeline y que normalmente se financian fácilmente con deuda, al ser luego bastante estables. ¿Tenéis pensado, supongo, que financiarlos también con deuda y con el equity que tengáis, con el cash flow que generéis? ¿Qué pensáis hacer? ¿También meter en los proyectos o apalancarlos más? Bueno, nosotros estamos en un momento como empresa que lo que estamos es creciendo y capturando valor. No estamos pensando ahora mismo ni en distribución de dividendos, si la pregunta va por ahí, ni en cosas de ese estilo, ¿no? Nosotros los flujos que generamos los reutilizamos bien en nuevos proyectos o bien en pagar más servicio de la deuda. Nuestra estructura de deuda más o menos es análoga en todos los proyectos. Siempre lo estructuramos a través de Project Finance, que es esta financiación estructurada sin recurso que os comentaba, con distintos tramos, un tramo senior, un tramo junior. Esto es un poco más técnico, pero bueno, tratamos de apalancar los proyectos lo que sea posible dentro de la razonabilidad y de la cobertura y de las posibilidades de pago del proyecto. Y con los flujos, pues lo que vamos a hacer es seguir desarrollando, seguir creciendo. ¿Y vuestros contratos están protegidos a la inflación? Porque con este rescate que hemos visto que ha hecho la Fed y con también aquí Europa que se están imprimiendo billetes para intentar estimular de nuevo la economía, ¿eso afectaría vuestras perspectivas de ganar dinero a largo plazo? Bueno, eso al final depende, ¿no? O sea, generalmente, evidentemente, pues todos los contratos están sujetos a la inflación. Hay contratos con proveedores. En cuanto a contratos de venta, pues depende. Si tienes un derecho de subasta, hay que ver cómo son las bases de esa subasta, si está ligado a la inflación o si se indexa a algún tipo de otro valor, algún tipo de cifra concreta. Si vendes a mercado, pues el propio precio de mercado lleva implícito la inflación, o debería. Y si vendes con un tercero, con un PPA, pues según lo que acuerdes con este tercero. Al final esto es, de una forma u otra, es vender a precios de mercado. Los precios de mercado llevan implícitas la inflación, ¿no? Pues si negocias a una venta a 2025, pues o bien negocias la inflación o bien el precio al que vendas en 2025 debería ser superior al que vendes hoy. Aquí me gustaría hacer un pequeño... Perdón, Albert, me gustaría hacer un pequeño inciso. Es que más o menos, pues bueno... que tenemos que hablar del nivel de skin in the game que tiene Greenalia, porque Manuel García, que es el fundador, tiene aproximadamente un 90%, más o menos, creo, un 89% y pico, si no me acuerdo mal, puede ser. Y bueno, eso sí. Yo también tengo acciones, así que bueno, por esta parte estamos ambos un poco, bueno, máxima alineación con los accionistas. Y bueno, creo que aquí lo tendríamos que dejar. Un 90%. Bueno, además, nosotros sí, bueno, eso hay gente que critica el escaso free float, que lo entiendo y es normal. Bueno, para los que somos pequeños inversores no nos importa. Es una razón muy poderosa saber que el principal soporte y que el principal apoyo de la compañía es su propio CEO, es el que más tiene que perder, por decirlo así, ¿no? Y adicionalmente al CEO, además, dentro de la compañía también tenemos un plan de compra de acciones por parte de los empleados, a través de un plan de retribución extraordinario.
y por tanto gran parte, te diría que casi la totalidad de la alta dirección de la empresa también es accionista de la empresa y del propio consejo. Por lo tanto, la alineación es total. Bueno, pues me ha parecido muy interesante. No tenemos ninguna pregunta más, ¿no, Martí? No, yo creo que ahora solo queda agradecerte que hayas venido. Antonio, muchas gracias de verdad. Nada, gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima. Venga, hasta Un placer. luego. Venga, un abrazo.